las crisis en la vida, crisis a veces emocionales, sentimentales, físicas. Es difícil, contra todo eso tenemos que luchar. Y si ven, nadie se escapa. A veces, incluso en los mismos niños, a veces no detectamos, pero hay niños que batallan en todas estas situaciones complicadas ante tal vez situaciones familiares, no sé, o también cuando avanzamos, adolescentes, jóvenes. Bueno, no nos escapamos ni adultos de todas las circunstancias complicadas en la vida y claro, hay consecuencias detrás de todo esto. Se generan preocupaciones en nuestras vidas, el famoso estrés que como que está de moda en estos últimos tiempos y ahora la ansiedad, la angustia. Esto parece ser como que está de moda, pero vamos a ver que esto ha estado todo el tiempo. En todas las generaciones, en todos los siglos, en todo el tiempo de tanto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Señor pues nos puede mostrar de una manera muy precisa en cuanto a esta situación que el ser humano batalla con esto que nosotros conocemos ahora como la ansiedad. Y vamos a ver en el primer capítulo de Samuel, los primeros versículos, una parte con respecto a esto. Y quiero aclarar algo aquí, hermanos. Si yo hablo de la ansiedad, yo pues no me considero ningún psiquiatra, ni psicólogo, ni nada, pues yo solamente soy alguien que estudia la palabra y yo puedo encontrar aquí las recomendaciones que nos da el Señor en cuanto a lo que es la ansiedad. Seguramente ustedes conocen el tema, pues yo me baso solamente en la Biblia, no voy a sacar principios de la ciencia, no sé, aunque está inmerso seguramente aquí en la Biblia, pero yo me limito solamente a lo que dice la Biblia. Y ahí está el consejo en cuanto a lo que es la ansiedad, las causas y cómo salir. Pues yo solamente, repito, voy a mencionar el consejo que nos da el Señor, ¿sí? Y creo que Él es el mejor psiquiatra, psicólogo, lo que sea, pues para mí Él es el maestro sobre todo en todas estas cosas, estas áreas, pues para mí es lo máximo, podría decir, ¿no? Es todo, porque ahí está la sabiduría, aquí en la Escritura, con respecto a todas las áreas de nuestra vida, y no se diga a esta situación que a veces se vuelve difícil en nosotros los seres humanos, cuando tenemos que luchar o batallar contra la ansiedad. Bueno, y está en el primer capítulo de Primera de Samuel, ¿sí? Tal vez ha leído muchas veces esta historia, muy interesante el personaje central ahí, claro, es Ana, ya se va a dar cuenta. Entonces, sí, yo quiero mostrar un poco, rápidamente es un poquito largo el texto, pero vamos a ver cómo nos van estos minutos. Sí, vamos a tratar un poco de lo que es la ansiedad aquí, según Primera Samuel capítulo 1, del 1 al 20. Y vamos a ir analizando las causas de la ansiedad. Vamos a ver en estos primeros versículos las causas de la ansiedad. Vamos a ir leyendo de a poco los versículos, ¿sí? En cuanto a esto. Vamos a ir con el versículo 1 y 2. Dice de esta manera: en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramataín. Su nombre era Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub, efraínita. Elcana tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Por ahí empieza la historia. El contexto de todo lo que es Primera de Samuel, pues tendríamos que ubicarnos en todo lo que es el tiempo del Antiguo Testamento, sobre todo el tiempo de los jueces. Tendríamos que leer todo el libro de Jueces y entender un poco más Primera de Samuel. Pero estamos en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Israel que nos está mostrando aquí, todavía no había reyes, no había ningún rey, solamente había los jueces, y después vamos a ver que Samuel mismo es el último juez. Después va a entrar a un tiempo del reinado en Israel. Pero bueno, aquí nos está dando algunas especificaciones de una pareja de esposos, en este caso Elcana y Ana, y hay una situación aquí complicada. Nos está mostrando en el versículo 2, dice que Elcana, el esposo, ¿no?, tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Por ahí empieza todo esto.
primeramente, aunque la Biblia nos menciona que este hombre tenía 2 esposas, por un acaso, aclaro, la Biblia no está de acuerdo, el Señor no está de acuerdo, no es voluntad del Señor que un hombre tenga 2 esposas, ¿sí? En este caso, Elcana estaba pecando, estaba errando la voluntad de Dios. Y por eso mismo, por esta situación, se generó muchos conflictos, muchas situaciones difíciles en su casa. Imagínense con 2 esposas en un hogar. Bueno, yo me puse a pensar, digo, es una locura eso. Y por eso pues vamos a ver justamente el problema que se generó en Ana, una de las esposas. Y vamos a ver que justamente Ana cayó en ansiedad. Cayó en toda esta angustia porque la situación, ya me puedo imaginar, en su casa era muy difícil, muy crítica. Entonces, cuando estamos hablando de causas de la ansiedad, vamos a ver aquí, en primer lugar, observando solamente el texto, ¿sí? Que ya pues había 2 esposas, entonces se generó una competencia. De 2 mujeres empiezan a competir. ¿Quién es la mejor? Y lo más grave, vamos a ver aquí que una, en este caso Penina, puede tener hijos y Ana es estéril. Y ahora la batalla. Imagínense 2 mujeres ahí. Pero póngale ojo ahora porque vamos a analizar más la situación de Ana. Ana está ahí en su hogar, tiene su esposo y empieza esa competencia, lo he puesto ahí. Bueno, yo estoy sacando solamente, les dije, les anticipé, consecuencias de ansiedad. En este caso se genera por competencias, a veces familiares. En este caso son 2 mujeres, 2 esposas que se están peleando ahí por el esposo, por las circunstancias que se daba. Seguramente se generó muchas envidias, muchas peleas, crisis en el hogar. Y Ana, que supuestamente podríamos decir tenía la desventaja porque era estéril, se estaba sintiendo muy mal, muy estresada, muy, digamos, con mucha ansiedad. Ya vamos a ver justamente en los siguientes versículos. Entonces, en esta primera causa que he puesto aquí, la competencia, es donde se pueden generar muchos conflictos y crisis, generalmente o específicamente en la familia. Ahí es donde pues se supone que la familia es donde debemos tener paz, donde debemos crecer, donde debemos experimentar el amor verdadero, la comunión y de todo, pero lamentablemente es justamente ahí, en ese núcleo familiar, es donde a veces nacen los conflictos. Y es donde ahí generalmente pues se empieza a generar ansiedad, donde vemos adolescentes que ni siquiera quieren estar en sus casas, no soportan a sus padres, no soportan a sus hermanos, quieren estar afuera porque no están bien, porque hay algo malo, algo grave que está pasando. De pronto pues el padre les abandonó y la madre tiene otro esposo, qué sé yo ahí, y entonces no encaja todo esto. Y sin darnos cuenta el niño, el adolescente está cayendo en ansiedad. Y no solo eso, también el adulto, porque empieza a comparar, es que mi esposa y bueno, conflictos tremendos que se generan en el núcleo familiar. Solo viendo aquí a Elcana, Ana y Penina. Y después vamos a ver también sus hijos. Yo diría una familia no ejemplar, una familia de caos. Y ahí surge, como estamos viendo, la ansiedad. Y me podría pasar mucho tiempo viendo toda esta situación de conflictos y crisis familiares. Hay muchas consecuencias más, pero aquí sigo avanzando. Pero aquí también, un poco antes recalco, ¿no? Aquí podemos ver que hay una separación. Yo diría en primer lugar, aunque parece ser que sí estaban conectados al Señor, pero no era tanto así. Era de una forma como ritual o religiosa que hacían esta familia. Después vamos a ver un cambio también. Bueno, había esta competencia entre estas 2 mujeres, consecuencias como vemos aquí para ansiedad, porque ese es como cayó Ana justamente en angustia y en ansiedad. Vamos a ver también una impotencia. Vamos a revisar el versículo 3 al 5, ¿qué nos dice? Cada año Elcana, el esposo, ¿no?, salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecer sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí era el sacerdote, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana salía
solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues le amaba a pesar de que el Señor le había hecho estéril. ¿Cuál es la situación? Yo puse aquí impotencia. ¿Por qué? Porque Ana no podía tener hijos. Y dice que Elcana cada año cogía a su familia, sus 2 esposas, a sus hijos y se iba a adorar al Señor, pues estaban un poco distanciados. Y según el contexto, incluso Elcana era también sacerdote, pero no estaba haciendo el oficio en estos momentos de sacerdote. Pero él religiosamente cada año iba a ofrecer sacrificios de adoración, iban allá a la presencia del Señor con toda su familia. Y también daba las porciones, dice, a sus hijos, lo que tenían que entregar como ofrendas, sacrificios al Señor. Todo parece bien, ¿no? Todo parece que todo está bien, todos están yendo, para nosotros en nuestro tiempo sería, todos están yendo, toda la familia a la iglesia, están ofrendando, están haciendo todo. Pero no es tanto así. No, Dios está observando que las cosas no están bien y por eso se va a generar más conflictos en su misma familia. Entonces, una causa de la ansiedad, yo veo aquí, es impotencia. Cuando nos sentimos atados a algo y por más que queremos hacer, no lo podemos. En este caso, para Ana, su impotencia era no tener hijos, era estéril. Y esto era una presión tremenda que tenía de su otra esposa, seguramente se burlaba y tantas cosas sucedían en su entorno por la razón de que ella no podía tener hijos. Había mucha presión y esa impotencia, pues ya me imagino, empezó a llenar su corazón de muchas cosas negativas y entonces ella se sentía seguramente como aislada, como menos que la otra. Claro, se empiezan a comparar, dice yo tal vez no sirvo para nada, o qué es lo que pasó. Muchas veces incluso se pueden empezar a decir, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Acaso estoy fallando en algo? Impotencia, imagínense, ella quería dar un hijo, pero no podía. Imagínense esta situación, a dónde les llevó a esta mujer, no poder hacer algo. Tal vez en este caso, claro, pensando en la impotencia, digo, no se puede hacer algo, es difícil cuando nos limita a hacer algunas cosas. Por más que queramos hacer, no podemos, porque estamos limitados, porque de pronto o nos sentimos que en nosotros que hay una cierta escasez de algo que queremos suplir, pero no lo podemos hacer. De pronto pues estamos sin un trabajo, pero necesitamos proveer en la casa y nos sentimos impotentes, buscamos las fuentes de trabajo, no hay. Y entonces nos empezamos a angustiar, nos empezamos a desesperar, porque somos impotentes. O de pronto pues ya nos ha pasado un poco la edad y dicen, no, solamente recibimos de 30 años para abajo, de 40, 50, ya no podemos darle trabajo y de pronto necesitamos y nos sentimos impotentes. Y empieza a pasar el tiempo y pues nos empezamos a angustiar. Bueno, tantas cosas que nos puede suceder en el trayecto de nuestra vida con respecto a la cierta impotencia que nosotros podemos tener, limitaciones que a veces la sociedad o el mundo mismo nos pone y nos empezamos a encerrar en todo esto. O de pronto pues cuando perdemos algo o hay una incapacidad en nosotros y nos sentimos muy limitados. Ana, repito, su limitación era no poder tener hijos y esto le generó ansiedad, angustia, desesperación. Seguimos con el versículo 6 al 7, otra causa. Yo solo estoy mencionando, repito, las causas que yo encuentro aquí de ansiedad, lo que esta mujer sufrió de ansiedad, las causas que generaron aquí. Competencia, impotencia, pero también, vamos a ver, culpabilidad. En el versículo 6 al 7, Penina, dice su rival, solía atormentarla. Escuchará bien esta, 2 veces repiten lo que voy a leer, esta palabra atormentarla, ¿no? Penina, su rival, no ha sido, bueno, eran esposas, de hecho, eran rivales, pues o no, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo pueden ser amigas? Dos esposas, yo no puedo imaginar esto, ¿no? Que se lleven bien. Esas eran rivales, eran enemigas. Entonces dice, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor le había hecho estéril.
cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina le atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Híjole, si ven los síntomas un poquito esto. Culpabilidad lo puse aquí, ¿no? Primero, culpabilidad, ¿por qué? Porque estaba viendo en Ana de que de pronto se empezó a echar la culpa. Señor, ¿acaso pequé? ¿Acaso hice algo mal? ¿Que tú me hiciste estéril? Y para que toda esta mujer o la multitud me esté presionando y me esté atormentando. De pronto se sentía culpable, pero en realidad no era culpable. Pero muchas veces nos podemos sentir culpables de algo porque las otras personas nos presionan. Hay presión de la sociedad, presión en la casa, presión donde quiera que estemos. Nosotros vamos a encontrarnos presionados por algo. En este caso era esta mujer, la rival que le estaba presionando. Y miren, en la casa le presionaba. Y cuando iban a adorar al Señor, también le presionaba y le atormentaba. O sea que no había ningún espacio, ni siquiera podíamos decir, ahora, ni siquiera cuando voy a la iglesia me dejan de atormentarme. Porque esta mujer dice, cuando iban a ofrecer los sacrificios, ahí también atormentándole. ¿Cómo le atormentaba? Diciéndole o mostrándole, no, tú eres culpable, tú hiciste algo, por eso el Señor no te da hijos. Ya me imagino. Claro, es una enemiga que se volvió. Y pobre mujer, Ana, dice que empezó a llorar y ya ni siquiera quería comer. Síntomas de ansiedad. Ya estaba angustiada, estaba desesperada esta mujer, porque una causa para esto, como estoy viendo aquí, es cuando nos podemos empezar a sentir culpables por la presión del resto de las personas. Puede ser que incluso nos estén presionando nuestras propias parejas si somos casados. Es que no ves, yo te dije, ya te equivocaste, es que eres esto, y la presión está ahí y ahí. Y de pronto, pues esto nos va a afectar. Esto nos va a debilitar. Y de pronto podemos decir, ¿será que en verdad soy culpable? Es que tanta presión, tanto mi esposo o mi esposa me está acorralando. Es que mis hijos me están atacando, o puede ser que los padres están atacando a los hijos. Es que eres un inútil, no sirves para nada, eres un irresponsable. Bueno, la presión. De pronto los hijos dicen que soy culpable, ¿qué hago aquí? Porque ese es, como dice aquí, que lo atormentaba todos los días con esta presión. Pero a veces tal vez ni nos damos cuenta, nosotros podemos estar presionando a alguien y de pronto también nosotros recibiendo mucha presión de cualquier cosa que nos puede suceder en el trayecto de la vida. ¿Por qué no puedes tener hijos? ¿No ves? Dios te está castigando. Eres un inútil, no sirves para nada. Y el por qué, aquí muchas cosas, ¿no? Es que no hay trabajo, ¿no ves? Es que no eres responsable, por eso ya te despidieron. ¿Quién te va a dar trabajo? No sirves para nada. Bueno, ¿esto a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? La ansiedad. El joven que quiere buscar un cupo en la universidad, es que no hay universidades, es que me he esforzado, es que ya saqué una buena nota, pero no hay un cupo. Y de pronto puede caer en ansiedad. Y los enemigos van a presionar, es que este era un vago, ¿no ves? Es que no estudiaste. ¿Y los papás qué pasó? Bueno, y ahora, así yo puedo ver a esta mujer, ¿no? Y comparando un poco, para mí esta es otra causa de ansiedad, ¿no? Presión del mundo y el tormento que nos pueden dar incluso en nuestras propias casas, con esa frase, ¿no? El yo te dije. A ver, yo te dije. No te dije. Para mí es mucha presión y a uno les puede sentir culpabilidad. Camino a la ansiedad, camino a la angustia. A Penina le estaba pasando todo esto. En el versículo 8 seguimos con otra causa, el resentimiento. Ya pueden ver a qué situación está llegando Ana. Entonces Elcana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? Parece que el esposo ya estaba preocupado. Seguramente Ana estaba llorando no solo una vez, tal vez todos los días le estaba viendo llorar a esta mujer. Dice, ¿por qué no comes? Ya se preocupó el esposo, no solo que pasaba llorando, parece todos los días, sino que ya no comía. Y esto sí es complicado, cuando ya no hay el apetito, no se está alimentando bien. Dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Le dice.
Ya detectó el Cana que en su ser, en su corazón, había un resentimiento. Yo me preguntaba, digo, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Por qué estás resentida? Yo podía decir, mira el Cana, ¿qué no te das cuenta? Lo que estás haciendo, estás con 2 esposas. Y quieres que tu esposa esté bien y que no esté resentida y que coma bien y que no esté llorando. Yo diría, el Cana, ¿qué te pasa? Pues, o sea, ¿por qué estás resentida todavía? Le dice, no. Pensaba mucho en esto, dije, este hombre está loco. Y también podríamos decir ahora, ¿no? A veces podemos ser culpables de algo, presionando algo y podemos decir, ¿y por qué lloras tanto? ¿Y por qué estás llorando? ¿Y por qué ya no comes? ¿Y por qué te resientes? A veces tenemos el descaro de decir esto también, ¿no? O sea, que yo no puedo entender esta situación, pero esto genera en la otra persona que está recibiendo esto, la ansiedad. Así se genera esto, así estoy viendo en la Biblia, ¿no? Todas estas causas que se van poniendo en el ser humano y van generando angustia y ansiedad. Claro, cuando le dice que pasaba llorando, ya no comía y también había resentimiento, yo puedo ver qué paz iba a haber en su casa. Yo no puedo ver ni una gota de paz, de tranquilidad, de gozo para disfrutar en la casa. Si veo a mi esposa llorando todo el día, ni come, y resentida, ¿qué paz hay en la casa? Así hay lamentablemente muchos hogares hoy en día también, ¿no? No hay paz. Todo es un desastre, todo es un caos. Entonces todos los miembros de esa familia, de hecho, pues van a estar resentidos y de hecho, pues van a estar angustiados y desesperados. Porque incluso, pues, ni siquiera se puede perdonar cuando hay resentimiento. Una persona resentida es porque le ofendieron tanto y está amargada y no puede perdonar. Entonces, pues, va camino a la angustia y a la ansiedad. Este personaje, Ana, está muy resentida, está mal en todo sentido. Una mujer bien frágil, acabada, yo diría, ¿no? Y bueno, el resultado, aquí está. Bueno, he puesto aquí unas causas, pero aquí está el resultado. En el versículo 9 y el 10, la primera parte. Una vez, dice, estando en Silo, eso era donde adoraban al Señor, ¿no? Donde ofrecían los sacrificios. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia, miren, ya está angustiada, está con ansiedad. Dice, con gran angustia comenzó a orar al Señor. Ya, esto nos muestra el resultado de todo esto, que él está ahí, que hubo esa competencia en su hogar, esa impotencia, esa culpabilidad, ese resentimiento. ¿En qué desencadenó? ¿Cuál fue el resultado? Vemos que ahí, cuando fue a Silo a adorar a Dios, algo detectó el sacerdote y vio a una mujer angustiada, a una mujer acabada, a una mujer pues con mucha ansiedad, lamentablemente, seguramente con mucha tristeza, con mucho dolor en su corazón. Pero ahí estaba, en la presencia del Señor. Bueno, el resultado es la angustia, la ansiedad. Una cosa aquí más que puedo hacer, tal vez en medio de todo esto, la reacción de una persona en estas circunstancias. Son 3 cosas. La reacción que puede dar, primero mental, ¿sí? Cuando hablo de una reacción mental, cuando ya estamos en ansiedad, en angustia, la reacción mental es que lo que nosotros pensamos ya es solamente casi negativo. Ya no pensamos en cosas positivas. Llegar a este momento de angustia, de ansiedad, de desesperación, pues en nuestra mente solo va a estar pensamientos muy negativos. Me quisiera morir. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? En mi casa no me comprende, mi esposo, mi esposa, mis hijos. En la mente, la reacción, esto es lo mental. En lo emocional, cuando hablamos del área emocional, estamos pensando en cómo se procesan los pensamientos en la mente. Ahora, solo piensa en Ana, ¿qué pensamientos tenía en su mente? En lo emocional, podría decir, estaba hecho pedazos, como se dice, ¿no? Ya no le emocionaba nada.
Estaba muy triste en lo emocional. Había mucho dolor en su corazón. Y no se diga en lo físico. En esta otra área de lo físico, y si ya no comía, si pasaba llorando, pues lamentablemente ella estaba con algunas enfermedades físicas. Y saben, esas enfermedades físicas eran las mismas que hoy en día se puede ver, ¿no? Cuando alguien está en situaciones de ansiedad, siente dolores de todo, se va a hacer exámenes donde con el médico le manda a hacer exámenes, salen los resultados y ¿usted ha visto cuáles son los resultados? No hay nada. Pero me duele esto, ya no puedo. Hágase más exámenes, resultados. Está bien, no sale nada. O sea que esto es lo más difícil, ¿no? O sea, todo esto experimentó Ana a estas alturas. Ahora, no sé, hasta aquí, ¿qué tiene en su mente? ¿Qué está cuestionándose? Yo quiero mencionar algo aquí. ¿Saben qué? Porque algunos dicen, no, es que y siendo cristiano, lo típico que dicen, ¿no? ¿Cómo va a caer en esto? Cree en Dios. ¿Saben que como humano, el mismo Señor Jesús cayó en ansiedad? ¿Sí sabía esto? Y aquí está si la reacción era mental, emocional, física, ¿no? Y aquí está, el Evangelio nos muestra en esa escena cuando Jesús estaba a punto de entregar su vida en la cruz. Dice, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia, escuche bien esto, ¿no? Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. ¿Qué les parece esto? Jesús estaba, en un cierto momento sintió lo mismo. Dice, está la angustia, en otras palabras, la ansiedad que estaba sintiendo Jesús, dice, que me invade, que me siento morir. Dice, parece que, no sé qué me está pasando, vengan. Les llama a Pedro, Jacobo y Juan y les dice, quédense aquí y vigilen. Algo me está pasando. Parece que me voy a morir antes de hora. Tengo que morir mañana en la cruz y me siento morir, dice Jesús, ¿no? La ansiedad, la angustia. ¿Qué es lo que le pasó a Jesús? Humanamente era durísimo la situación en la que se encontraba. Todo lo que iba a acontecer el día anterior, donde todos lo iban a rechazar, ya mismo lo iban a coger prisionero y lo iban a interrogar y luego lo iban iba a ser sometido a muchas cosas difíciles y por último la crucifixión. Y él veía lo que venía esto, ¿no? Y por eso después, si ustedes siguen leyendo el contexto, ora y le dice, Padre, si es posible que pase este trago amargo, esta copa difícil en mi vida, dice Jesús, ¿no? Y Lucas incluso nos muestra que él en estos momentos empezó a sudar y el sudor que caía eran como gotas de sangre, dice, ¿no? Esa era la angustia que Jesús tenía, lo que estaba pasando en su corazón, porque había mucha tristeza, mucho dolor, pero él estaba pensando en cada uno de nosotros. La tristeza no era solamente, digamos, no era de él específicamente, era de nosotros. Por eso cuando ya iba camino al Calvario, estas mujeres que estaban ahí, y les dijo, vean, no lloren por mí, lloren por ustedes. O sea, es que Jesús, la angustia que tenía ahí, era cargando y soportando nuestra culpabilidad por el amor hacia nosotros. Y también Proverbios, otro texto aquí que podríamos ver. En Proverbios 4, 21, 22, el Señor nos dice, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son salud del cuerpo. Con esto quiero pasar al otro punto porque aquí nos está diciendo que hay una medicina para todo esto. Hay un tratamiento espiritual que nos muestra aquí el Señor en este pasaje para salir de la ansiedad. Aquí está la receta, aquí lo que viene. Primero dice, no pierdas de vista mis palabras. En primer lugar, guárdalas dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud para el cuerpo. No es que necesitamos salud. Esa salud física que a veces se genera, como les estaba mostrando, justamente es como resultados, muchas veces, no siempre, pero por lo general, de la ansiedad y la angustia.
El Señor dice, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes hallan. Son la salud de tu cuerpo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Ahí está la clave. Para mí esta es la receta divina y con esto yo puedo ser sanado, yo les diría, ¿no? Si yo sigo la receta que el Señor me está diciendo. Y ahora, entonces, antes de pasar al segundo punto, miren, quería un poco, no sé si va esta ilustración, pero cuando hablo de las causas de la ansiedad, pienso en un accidente de tránsito. Y decimos, ¿cuáles son las causas? Pueden ser dos causas, ¿no? Si yo me accidenté, tuve un accidente de tránsito, pueden ser dos causas. Una es que yo fui el culpable, yo fui el elevado, yo cometí errores, yo infringí leyes, puede ser que yo sea el culpable, o puede ser que yo estaba conduciendo muy bien, con toda precaución, todo, y de la nada sale otro irresponsable y me choca. ¿Sí? Entonces, causas del accidente pueden ser por mi culpa o tal vez por la culpa de otros, ¿me entiende? Yo diría causas de la ansiedad. Puede ser por mi propia culpa o tal vez por causa de los demás, ¿sí me entiende? Que cuando digo si es mi culpa que caigo en ansiedad, en todo esto, es porque de pronto pues estoy desconectado de la palabra, no sé, puede ser, pero el otro caso que le pasó incluso al Señor Jesús, no fue por él. En este caso, Ana, no fue culpa de ella, fue culpa de los demás, de la presión, de su familia, de su esposo, de todos. Entonces piénselo un poco, ¿no? O puede ser de las dos cosas, cuando hablo de causas de la ansiedad o de la angustia. Ahora, el punto es que de todo esto el Señor nos muestra cómo salir en estos mismos versículos. ¿Cómo podemos salir de la ansiedad? Ya mencioné algo ahí cuando dice no pierdas de vista mis palabras. Ya nos da algunas pautas del Señor cómo salir, y aquí está la receta para salir de la ansiedad. Entonces vamos al segundo punto, ¿cómo salir de todo esto? Vamos al versículo 10, la parte B donde nos quedamos, ¿sí? Y el versículo 12 también saltamos un poco. Ya vamos a ver la primera cosa aquí. El versículo 10 dice de esta manera. Con gran angustia comenzó ¿a qué? A orar al Señor y a llorar desconsoladamente. El versículo 12 dice, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Un detalle ahí que vemos ahí, para mí, la primera cosa que vemos en Ana, que empezó a hacer, ¿qué? A orar. A orar al Señor. Algunos dicen, pero no hay otra cosa, la oración. Y cuando decimos, vamos a orar por esto, pero tal vez están diciendo que no entiende lo que es la ansiedad. ¿Será que solo es orando? Bueno, el Señor nos está diciendo aquí que esta mujer se puso a orar, ¿sí? Al Señor. Incluso el sacerdote le llamó la atención, dice esta mujer, ¿qué está haciendo? Después ya vamos a ver un poquito más en detalle esto, ¿no? No era una oración así nomás, era una oración de una mujer angustiada y una mujer con ansiedad. ¿Cómo es esta oración? Miren lo que dice el versículo en el Salmo 106, el Salmo 107:6. Si ustedes pueden coger una concordancia y busquen ansiedad o angustia, en los Salmos sale hartísimo y vamos a ver al final que pues la Biblia habla muchísimo de la angustia y de la ansiedad. En el versículo 6 del Salmo 107 dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. ¿Qué les parece esto? Suficiente, ¿no? Había un pueblo, personas que estaban angustiadas. Dice, y en su angustia oraron o clamaron al Señor y Él los libró de su angustia, de su aflicción. Punto. ¿Lo creemos o no lo creemos? Es lo que nos está diciendo el Señor de señores, el que nos está diciendo es el Dios Todopoderoso y el que conoce todo y el que sabe todo y el que tiene todo el poder para sanar todo. Bueno, así de sencillo, pero así también
de poderoso, yo diría, ¿no? En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Pare de contar, yo diría. ¿Sí? Bueno, pero hay algo más. En el versículo 10, en el mismo 10 estamos, ¿no? Hay una cosa más que podemos observarlo. Dice, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. ¿Qué les parece esto de llorar? Algunos lo ven a veces como negativo, ¿no? Solo llorando te pasas. Ya no llores, al menos a los niños pequeños. Eres hombre, no llores. Al adulto, ahí está, solo llorando se pasa, ¿no? Bueno, saben que el llorar es algo que puso el Señor en nosotros, ¿no? Es algo que en verdad, de alguna manera sana también, el llorar por un acaso, ¿no? Entonces, esta mujer empieza a llorar, a orar y a llorar. Algo estaba pasando en su ser, en lo más íntimo de su corazón. Dios estaba tocando porque ella empieza a orar y empieza a llorar. Ya había llorado antes, cuando la rival Penina estaba presionándole. Ella seguramente lloraba todos los días ante todas las injusticias de su esposo. Ella pasaba llorando, pero ahora tal vez era un lloro diferente, podríamos decirlo así. No sé cómo entender, les digo esto, pero tal vez llorar, si es bueno, en situaciones así. Y bueno, se pone a llorar en la presencia del Señor. Ya no en la presencia de la rival, ya no en la presencia del esposo, en la presencia de Dios. ¿Cómo salir de la ansiedad? Yo solo estoy viendo aquí lo que el Señor nos está mostrando en esta mujer. Orándole a Él, llorando, y vamos a ver qué pasa en esa oración, que en el versículo 11 dice, entonces hizo este voto. Miren, está orando, en medio de lo que está llorando, le dice algo al Señor. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha, hijo, si ven, era una mujer desdichada, se sentía ella, ¿no? Mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para que toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Bueno, yo decía, ¿qué está pidiendo esta mujer, no? En medio de su angustia, en medio de su desdicha, como dice ahí, dice, Señor, acuérdate de mí. En otras palabras está diciendo, quiero que hagas un milagro en mi vida. La situación de toda mi desdicha, de toda mi angustia es no haber podido tener hijos. Señor, solo tú puedes hacer un milagro en mi vida. Dame un hijo. Dame un hijo. Bueno, el Señor es el Dios de milagros, como decíamos al inicio de todo esto, ¿no? Pide un milagro. Eso, cuando nosotros pedimos un milagro es porque en verdad confiamos plenamente en el poder de Dios, confiamos en su amor, en su misericordia y estamos conectados directamente al Señor cuando nosotros pedimos un milagro. El milagro tenemos que pedirlo con fe, como se diría, ¿no? Pues esta mujer también estamos viendo a estas alturas, se está convirtiendo en una mujer de fe. Ahí está el punto, ¿no? Una mujer de fe que empieza a confiar en el poder de Dios y empieza a clamar. Pero viene algo más. Estamos en el proceso de cómo se sale de esto de la ansiedad, según la Biblia, ¿no? Desahogándose ante el Señor. ¿Qué les parece esto? El versículo 13 al 16 dice, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí estaba bien atento, dice, ¿qué le está pasando a esta mujer? Nunca ha habido esto, aquí vienen a orar, pero ¿qué le pasa a esta mujer? Dice, Elí pensó que estaba borracha, ¿qué les parece? No sé cómo estaba orando esta mujer, les digo, ¿no? Y le llamó tanto la atención al sacerdote que se olvidó de todo y empieza a observar. Dice que esta mujer está borracha aquí en el templo, hay que sacarle.
O sea, no, aquí no se permiten borrachos, diría, ¿no? Y empieza a observar. Sí, estamos en el versículo 13. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, dice, no se podía oír. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, se acerca, ¿no? Ya estaba preocupado Elí. Se acerca y dice ahí, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? ¿Qué les parece esto, no? En vez de decirle, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Creo que parece angustiada, no sé. ¿Qué estás pidiendo al Señor? Este hombre dice, borracha, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino, le dice, ¿no? Bueno, en medio de la angustia de la mujer, que el sacerdote venga y le califique como borracha. ¿Qué les parece? Qué terrible. El versículo 15 dice, no, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza, por un acaso, ¿no? Dice, solo soy una mujer, repite aquí, solo soy una mujer angustiada que ha venido ¿a qué? A desahogarse delante del Señor. ¿Puede pensar un poco en esta escena? ¿Cómo es? Yo me puse a cuestionar, ¿cómo uno se puede desahogarse delante del Señor? El que estaba al lado viendo dice, parece borracha, pero se estaba desahogándose de todo ante el Señor. No sé qué estaba haciendo esta mujer, estaba orando, estaba llorando, pero no sé cómo era su actitud, que le llamó tanto la atención al sacerdote y le dijo, va, mi Señor, le dice, no estoy borracha ni nada, sabe que yo me estoy desahogando de toda mi angustia ante el Señor. ¿Qué les parece esto? Desahogarse es prácticamente descargar, vaciarse todo eso que me ha generado esa situación difícil en mi vida, ponerlo a los pies de Cristo, descargarlo todo, vaciarse de todo. Eso es desahogarse, ¿no? Descargar. Por eso podemos encontrar en el Nuevo Testamento, Pedro lo dijo, ¿no? Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, ¿dónde ha sido depositar toda la ansiedad? ¿Dónde? Depositen en Él, es el Señor. Depositen en Él toda ansiedad, toda angustia, todo estrés. Depositen ahí porque Él, dice, cuida de ustedes. Y por eso Jesús dijo también esto, ¿no? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados o angustiados, diría, ¿no? Dice solo yo les puedo dar descanso para su alma. ¿Por qué buscamos otros caminos? Yo me pregunto, ¿no? Cuando estamos en estas circunstancias, en esas situaciones difíciles, cuando aquí, a la puertita, junto a nosotros, está el gran especialista para sanar este tipo de cosas que a veces nos invaden. ¿Cómo salir de la ansiedad? Desahogándose, descargando todo ante el Señor. Y algo más interesante sale aquí en el versículo 17 y 18. Después de que pasó esto, descargó todo, esta mujer se desahogó. Vean lo que pasa en el versículo 17 y 18. Vete en paz, respondió Elí, el sacerdote, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió. Ojo, yo ya estoy viendo a otra Ana aquí, ¿no? Con esto Ana se despidió y se fue ¿a qué? A comer. Desde ese momento su semblante cambió. ¿Qué les parece? ¿Estaba sana o no? Ya no hay angustia. Su semblante cambió, se despidió de otra manera del sacerdote. Y lo que me impactó más de esto, ¿a dónde se fue? A comer. A los tiempos iba a comer un hornado por ahí. No sé cuál era su plato preferido, ¿no? Pero ya iba a disfrutar de la comida. Ya era otra situación, salió de toda esa situación tan difícil, ¿no? Que estaba presionado tal vez por el mundo, por su familia, qué sé yo, estaba ahogándose. Y ahora pudo salir. Es más o menos, cuando digo ahogándose, es más o menos cuando alguien está hundiéndose en el agua y siente que se ahoga, se está angustiando, claro, y de pronto pues se da cuenta que está atado a piedras en sus piernas.
Lo lógico sería es conseguir algo para cortar esas ataduras y que yo pueda salir rápidamente a la superficie. Algo así yo puedo ver esta escena, ¿no? Es como que el Señor cortó algunos pesos que estaba cargando y pudo salir a la superficie y respirar, y tuvo hambre y se fue a comer. Bueno, yo ya hasta aquí ya puedo ver a una mujer que fue liberada de la ansiedad y la angustia, siguiendo la receta del Señor. Entonces era este punto, alimentándose bien, física y espiritualmente. Y ahí lo he puesto también el Salmo 119, 143. Dice: he caído en la angustia y la aflicción, pero tus mandamientos son mi regocijo. ¿Qué les parece esto? Aquí el que cayó en angustia, en desesperación, cayó, dice, pero tus mandamientos, en otras palabras, dice, eres tu palabra, tu alimento que viene de ti, es lo que en verdad me regocija y el que me saca adelante. Es la palabra del Señor. Si bien es cierto, esta mujer fue a comer bien físicamente, pero ya se tiene ánimo para devorarse la Biblia, yo diría, ¿no? Alimentarse de la palabra del Señor. Y está ahí otro punto más, que lo he puesto en el versículo 19. Seguimos leyendo. Al día siguiente, escuchar bien esto, ¿no? Esta mujer está sana. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. La cosa cambió, les digo. Ahora madrugaron a hacer algo, adorar a Dios. Adorar a Dios. ¿Saben lo que es adoración? Bueno, vean, se me está yendo el tiempo, tantos temas aquí. Híjoles, es demasiado, les digo esto, ¿no? Viendo esta receta divina del Señor. Una mujer sanada que adora al Señor, pues se postra ante el Señor y ahora ya lo ve a su esposo de otra manera y van a estar juntos y Dios va a conceder su milagro. Porque el versículo 20 encontramos el milagro. Ana concibió, ¿sí? Y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. ¿Qué cosas de terminar este texto, no? ¿Qué les parece? O sea, se cumplió todo, el milagro está ahí, ¿no? Entonces, hermanos, finalmente ahí, con esto concluimos, ¿no? Vean, la palabra angustia aparece, por un acaso, cojan una concordancia, más de 100 veces en la Biblia, para describir algo negativo. En muchas ocasiones muestra presión y dolor en el corazón, pero también la palabra de Dios muestra cómo salir. Pasando tiempo a solas con Dios, orando, alimentándose de la palabra de Dios, confiando en el poder de Dios y preparándose para recibir la bendición de Dios, preparándose para recibir el milagro. Bueno, hermanos, no sé si usted siguió esto. En sus manos está seguir o no la receta del Señor. Y esto les digo, por un acaso es gratis. El Señor no le va a cobrar por todo esto, ¿no? Porque Dios quiere verle a usted sana, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque el Señor quiere un pueblo que se goce en Él, un pueblo que sea fortalecido en Él para cumplir sus propósitos y para llevar a cabo su misión de compartir el Evangelio a todas las naciones. El Señor quiere una iglesia sana, que no estemos cayéndonos en esto, más bien que nos levantemos con el poder de Dios, porque mucho tenemos que hacer hasta que Él venga. Así que, hermanos, que podamos asimilar y acogernos al llamado de nuestro Dios.